algo te habíamos comentado, el CONICET viene realizando estos informes mensales acerca de cómo va la curva de contagio y algunas variables que se alteran y cómo impactan en esta posibilidad de desacelerar la proliferación del COVID o no. Bueno, algunas estimaciones, las últimas, espantaban cuando uno miraba el número final. Hablaban de cerca de un 40% más, ¿no?, de casos, alrededor de 80.000 para los próximos días. Pero le vamos a agradecer a Ignacio Rintul, quien es investigador del CONICET, porque con él vamos a hablar sobre estas proyecciones y estos estudios que hacen desde CONICET. Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Ignacio, contanos un poquito qué es lo que ustedes habían proyectado y esto era sin lo que pasó el fin de semana. Sí, lógico. Estas proyecciones, digamos, han incorporado datos hasta el día 2 de junio, con lo cual, obviamente, no están contemplados los datos del fin de semana. Siempre hay que tener en cuenta que esto es una película que vemos con un delay de 15 días, o sea, esos datos del 2 de junio prácticamente tampoco han contemplado el periodo de confinamiento de estos últimos 15 días. Y según estas proyecciones que ustedes hicieron, ¿cuál sería, digamos, el número de contagiados a fin de mes? Al 24 de marzo, teniendo en cuenta, digamos, las proyecciones que venían previa a los confinamientos, tenemos, digamos, 3 escenarios posibles. Un escenario, digamos, el más, ¿cómo podría decirlo?, el menos peor. Siempre hay que tener en cuenta que siempre las curvas son en ascendente, lamentablemente. El menos peor proyecta una curva de contagio de 67.000 casos, esto es 9.000 casos más en los próximos días. 14.000 casos es lo que proyecta el modelo, a una velocidad de contagios, digamos, típica de cómo veníamos, ya le digo, previo al confinamiento, y en el peor de los escenarios, 80.000 casos. Ignacio, la pregunta está en este momento en el graph. ¿Más restricciones aseguran un descenso de los contagios? Sí. Si uno pudiera apagar la sociedad, si uno apagaría completamente la sociedad, la pandemia obviamente desaparece porque aquellos que ya se habían contagiado desarrollan la enfermedad, la mayoría se cura, lamentaríamos, digamos, muertes, pero el punto es que el virus no se propaga. Entonces, si uno logra ese efecto, la enfermedad se detiene. Pero ¿cómo se logra con la sociedad como está en el día de hoy? Claro, a eso es imposible, digamos, apagar las sociedades, y menos en sociedades occidentales como las nuestras. Ahora, lo que uno puede hacer es mitigar, o sea, frenar un poco el movimiento social. Mientras menos personas nos pongamos en contacto, menos posibilidades tiene el virus de saltar de una persona a otra. Entonces, obviamente, más restricciones, menos movimiento social, seguro baja, digamos, la tasa de la velocidad de contagio. Lo que sí estamos viendo, no en este gráfico, no en el gráfico, digamos, de contagios de COVID, pues ya les digo, este gráfico siempre tengan en cuenta que es lo que hicimos hace 15 días, ¿okay? Siempre tenemos que tener ese delay. Es alentador lo que estamos viendo con las curvas de movilidad. Cuando uno analiza las curvas de movilidad social, vemos que la primera semana de confinamiento bajó bastante la movilidad social, digamos, de lo que es el departamento de la capital. Esperamos que esa disminución en la movilidad social en 15 días tenga su correspondencia en una disminución de la cantidad de casos. Y cuidado, lo que sabemos por el otro informe es que la cantidad de casos va a seguir en aumento, incluso en el mejor de los pronósticos. ¿Sí? Lo que pasa es que ese aumento va a ser mucho menor del que debería, del que hubiese sido sin las restricciones. Claro, sí. O sea, las restricciones se van a empezar a sentir, sobre todo en un leve alivio de lo que es el sistema hospitalario. Claro. Le decimos leve alivio porque está diciendo Ignacio que esto tiene 15 días, o sea, dentro de
algunos días vamos a pensar a sentir este alivio, pero luego tenemos que analizar e incluir la variable de lo que ocurrió este fin de semana, claro, con la alta movilización social que hubo. Fueron 3 días. Y fueron 3 días. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Eso es a determinar, digamos, cuál va a ser el impacto de los festejos de Colón. Han sido festejos muy extendidos en el tiempo, han sido festejos al aire libre, han sido festejos masivos con mucha aglomeración de personas. Por un lado, el que sean al aire libre, evidentemente, digamos, ayuda mucho. Por el otro lado, la aglomeración de personas es lo peor que uno puede hacer, digamos, para lo que es la propagación del virus en pandemia. ¿Cuál va a ser el efecto final? No lo sabemos todavía. También es cierto, bueno, que muchos de los que estaban festejando, por lo menos las imágenes que se vieron, son jóvenes. En general, la persona joven desarrolla la enfermedad, contagia, pero no fallece, ¿sí? Ahora, el hecho de que esa persona joven haya ido a festejar a Colón, vuelva a su casa, ¿sí? Claro. y contagie, digamos, a mayores, hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy la tasa, digamos, el promedio de edad en las terapias intensivas ronda los 45 años. Ese es el target de personas, digamos, que quedan internadas. O sea, tenemos esas cuestiones a analizar. Hay una luz de esperanza. El punto está en tratar de hacer esos esfuerzos. Aquel hincha de Colón, yo soy hincha de Colón, pretendamos, festejemos en casa, tratemos de no salir a festejar en forma masiva, festejemos en las redes sociales. La luz de esperanza está, o sea, en este momento se está pensando ya en vacunar al sector entre 50 y 40 años. Falta muy poco para, digamos, para superar esta pandemia. Sí. En ese contexto, la verdad es que no poder contenerse el festejo, digamos, de un equipo de fútbol, que por supuesto es lo más importante dentro de las cosas menos importantes de la vida, es realmente una tristeza, ¿no? Poder tener que después, dentro de 15 días, lamentar la pérdida de un ser querido por haber festejado, digamos, el campeonato, que lo podemos festejar de otra manera. Durante 100 años Sí, más, digamos, ¿no? Seguro. Ese es el punto, ¿no? O sea, se esperó tanto tiempo por ese campeonato, esperar unos meses más, unas semanas más, realmente no va a hacer la diferencia. Ignacio, muchas gracias por este análisis. Obviamente lo vamos a molestar en cualquier momento, porque el próximo análisis está muy próximo a llegar, así claro. que lo vamos a volver a consultar. Que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.